que son sistemas adhesivos. Es como el gran tabú y el miedo de todos los odontólogos que nunca llegamos a entender. Primer acídico, primer común, pongo primer, no pongo primer, una gotita, 3 tarritos, 2 tarritos. Es la gran consulta y pregunta de todos los odontólogos. Entonces, primero que nada, lo que quiero venir hoy es a sacarles todas sus dudas. Entonces, vamos a empezar como por lo básico que es el sistema, los sistemas adhesivos, más allá del tipo de sistema adhesivo, ya sea el tipo de marca, ya sea qué generación es, ya sea si vienen un paso, 2 o 3. Primero tienen que entender que tenemos 2 tipos de técnicas adhesivas. Nosotros nos podemos adherir en esmalte, ¿cierto? Que todo el mundo ya sabe de facultad, no lo vamos a estar comentando. Se graba con ácido fosfórico durante determinado tiempo, se genera una microporosidad en el esmalte para que luego venga el adhesivo, se fotocura y de esa manera, por una traba micromecánica, tenemos la adhesión en lo que es el esmalte. Entonces el esmalte está bastante fácil y sencillo de entender. Ahora bien, a mí me gusta mucho basar todo lo que les voy a comentar hoy en artículos científicos, obviamente, como deben de estar acostumbrados con todos los exponentes que tenemos hoy de alta gama. Y una cosa que a mí me resulta muy cómoda es poder ver el código QR, ¿sí? Que este es un poco en el artículo científico más claro que encontré, donde explican, hay un montón de artículos que hablan sobre sistemas adhesivos, pero este engloba todo de manera muy completa. Entonces, si gustan, a todos los compañeros y colegas que nos están acompañando, pueden colocar su cámara, escanear el código QR y ya directamente ahora, de forma virtual, porque estamos en un congreso que es online, puedan descargarse el artículo para que después no tengan problema que no lo encontré, que lo quería bajar y no pude. Así que bueno, les damos unos segundos para que puedan descargárselo, ¿sí? Los que no saben lo que es el código QR, básicamente tienen que prender en la cámara del celular la cámara y ir como a sacar una foto a ese código que aparece ahí. Les va a aparecer arriba un link donde presionan y de esa manera se descargan el código QR. Muy bien, continuamos. Entonces dijimos que tenemos 2 tipos de técnicas adhesivas. Tenemos técnicas adhesivas en esmalte, que se logran a través de microtrabas, ¿cierto? Por el ácido fosfórico, y es bastante sencillo de entender. Ahora vamos a enfocarnos en lo que son las técnicas. Traten de escuchar todo y no tratar de ir procesando cuál es el adhesivo que yo tengo en mi consultorio y que a mí me va a servir para entenderlo bien. Primero tienen que entender las técnicas adhesivas que existen para luego entender las marcas, para luego entender los pasos y así entender las generaciones, ¿sí? Entonces, hoy puntualmente me voy a referir básicamente a lo que son las técnicas adhesivas en la dentina. ¿Por qué? Porque el esmalte es una estructura a la cual podemos desecar, tirar mucho aire, grabar durante 30 segundos con ácido fosfórico y crear la microtraba necesaria para poder adherir la restauración que sea. ¿Sí? Un lente de contacto, una resina, la restauración que sea. Ahora, la dentina, tenemos una particularidad. La dentina es un lugar que es húmedo, en donde yo tengo que adherir algo que es hidrófobo. La resina no le gusta el agua. Entonces, tengo que entender las distintas técnicas adhesivas para poder unir algo hidrófobo, algo que no le gusta el agua, con una estructura que tiene agua. Dentro de los túbulos dentinarios hay agua. La dentina es húmeda. Entonces, básicamente lo que son las técnicas adhesivas, uno tiene que entender que cuando hace un tallado, pongámosle una clase 1 en un molar, que es lo más sencillo de entender, genera un barrillo dentinario que tapa los túbulos de la dentina. Esa dentina es cortada, es como que si nosotros pasáramos una motosierra por una madera y todo el acerrín cae a rellenar los túbulos dentinarios. Entonces, las técnicas adhesivas, queridos amigos, se basa en cómo nosotros tratemos
a ese barrillo dentinario. Lo eliminamos todo, lo dejamos un poquito y eliminamos parcialmente. Entonces, existen diferentes técnicas que van a trabajar de manera distinta al barrillo dentinario, también llamado, conocido como smear layer, del túbulo dentinario. Primera opción que tenemos es eliminar por completo ese barrillo dentinario que se genera al nosotros tallar. ¿Cómo se llama esta técnica adhesiva en dentina? Se llama capa de hibridación. ¿Por qué? Porque cuando uno dice que está haciendo la eliminación total de ese barrillo dentinario, está también diciendo, porque es un sinónimo, que está haciendo una capa de hibridación en esa dentina. ¿Cómo voy a lograr eliminar todo el barrillo dentinario? ¿Sí? Capa de hibridación, quiero que se lo graben a fuego, es que elimino todo el barrillo dentinario. Por consiguiente, ¿cómo lo logro? Grabando la dentina con ácido fosfórico durante 15 segundos. Lavo con ácido fosfórico, coloco el ácido fosfórico 15 segundos, luego lavo y luego voy a secar. Disculpen. ¿Sí? Para hacer capa de hibridación, que es la eliminación total del barrillo dentinario, voy a eliminar todo ese barrillo con un ácido fosfórico, por lo tanto el mismo ácido que le puse en el esmalte, solo que lo voy a dejar 15 segundos. Luego voy a lavar y voy a secar. Cuando voy a secar, ¿qué digo con secar? Digo secar y proteger esa dentina. Yo no puedo desecar, como es el caso del esmalte, donde nosotros tiramos mucha cantidad de aire para que quede el esmalte bien gris, cretáceo, con ese blanco tiza, que nos sirve porque sabemos que tenemos esos huequitos para poder generar la microretención. La dentina no pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene todas unas fibras de mallas colágenas que si nosotros tiramos mucho aire, colapsamos esas fibras colágenas y toda la adhesión no se logra de manera correcta. Entonces, por lo tanto, cuando yo quiero hacer una capa de hibridación y quiero eliminar por completo el barrillo dentinario, voy a grabar con ácido fosfórico con la salvedad de 15 segundos, voy a lavar y voy a secar un poquito más lejos, como a 2 centímetros de mi cavidad, para simplemente evaporar y secar un poquito toda el agua que quedó, pero no voy a desecar. Luego de esto, que ya mi túbulo está totalmente limpio, por así llamarlo, del barrillo dentinario, voy a colocar un primer. Vamos acá a entender esto. ¿Qué es un primer? El primer es una molécula bifuncional que tiene en un extremo, es hidrofílica, le gusta el agua, está todo bien con el agua. Del otro lado es hidrofóbica, no le gusta el agua, repele el agua. Por lo tanto, ¿qué pasaba? Yo les comenté al inicio que la dentina es un lugar húmedo y las resinas no les gusta la humedad. Todo el mundo aquí sabe que no podemos pegar una resina si hay humedad. Debemos aislar, debemos ser meticulosos en el sistema adhesivo que utilicemos. Entonces tengo un problema porque tengo un lugar que le gusta mucho el agua, que es la dentina, y un lugar que le gusta muy poco el agua, que es la resina que vaya a poner. Por lo tanto, necesito un puente entre esto que le gusta el agua y entre esto que no le gusta el agua. ¿Cuál es ese puente? El primer, que es la molécula bifuncional, que en un extremo le gusta el agua y en el otro extremo no le gusta el agua. Hidrofílica, hidrofóbica. ¿Qué pasa con el primer? Ustedes dicen, bueno, pero yo lo pongo y ¿cómo sé cómo hace? Esto vendría a ser, yo les explico a mis alumnos que es como si fuera un imán. Es como si fuera un imán. La patita hidrofílica dice, uy, yo me quiero unir a la dentina que le gusta el agua, porque a mí me gusta. Y la patita hidrofóbica, que no le gusta el agua, dice, no, 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 yo me voy para arriba, me voy para arriba. Por lo tanto, nos queda una manito unida a la dentina y luego la patita hidrofóbica hacia arriba para después ser la que se una a la resina,
al adhesivo y demás. Por lo tanto, voy a colocar un primer que solamente la molécula bifuncional, por esto síganme, colegas, frotando durante un minuto, ¿sí? Coloco el primer, froto un minuto, tiro aire a 2 centímetros aproximadamente, porque también no puedo desecar, simplemente es para evaporar el vehículo de ese primer, ¿sí? Que por lo general suele ser alcohol o acetona y demás. Y luego sí, paso a la última etapa, que es colocar el adhesivo, que es la resina propiamente dicha, por así decirlo. Entonces coloco el adhesivo, tiro un poquito de aire para eliminar el vehículo y fotocuro. De esta manera ya tengo mi dentina preparada para poder recibir la resina que sea. Sea una resina flow, si quiero primero humectar una clase 1, sea colocar directamente una resina con carga, sea poder colocar una carilla y ya hacer un cementado de una carilla. Ya mi diente se encuentra preparado ¿para qué? Para poder unirse a aquello que es hidrofóbico. Por lo tanto, vuelvo colegas, técnicas adhesivas en dentina. Dentina, necesito un puente que me ayude a unir la dentina que le guste el agua, no me voy a cansar de decírselos, a la resina que no le guste el agua. ¿Necesito un primer en el esmalte, por ejemplo? No, porque el esmalte es un lugar que es totalmente seco y donde no tengo esa necesidad de tener un puente para unir algo mojado a algo seco. Por eso volví al inicial, técnicas adhesivas en dentina. Entonces, una de las técnicas adhesivas en dentina es capa de hibridación. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes eliminaron con ácido fosfórico ese barrillo dentinario. Otra opción es que ustedes eliminen parcialmente ese barrillo dentinario, ¿cierto? ¿Cómo van a hacer ustedes para eliminar parcialmente el barrillo dentinario? Van a crear lo que se llama capa de impregnación. Cuando uno elimina parcialmente la dentina, se llama capa de impregnación. Elimino parcialmente el barrillo dentinario. ¿Cómo logro esto? Con un primer acídico. Vieron que acá yo dije un primer solo. En la capa de impregnación no se elimina por completo el barrillo dentinario. Por lo tanto, no vamos a ir a grabar con ácido fosfórico la dentina. Vamos a grabar la dentina con un ácido más débil que los fabricantes colocan dentro del primer, dentro de la botellita de primer. Entonces, ¿cómo se le llaman cuando uno quiere hacer una capa de impregnación? Se está diciendo también que va a utilizar un primer acídico. ¿Por qué? Porque va a tener un ácido débil que va a grabar hasta cierto límite y luego el resto no lo graba. Esto también se llama que es como un tapón biológico, ¿sí? Se deja esta cierta parte de barrillo dentinario tapando el túbulo, protegiéndolo de cierta manera, y simplemente vamos a tener el ácido débil que va a grabar, va a eliminar el barrillo dentinario, y luego ya vamos a tener colocado ahí la molécula bifuncional que se va a unir a la dentina, que es húmeda, y se va a quedar la patita hidrofóbica hacia arriba para unirse con la resina. ¿Qué también hacemos? Frotamos durante un minuto. Van a ver que la dentina como que levanta un brillo. Por lo tanto, luego de frotar durante un minuto, tiro aire a 2 centímetros aproximadamente, también con la salvedad de no resecar para que mis fibras colágenas no colapsen. Muy bien. Y por último, lo mismo que la otra técnica. Adhesivo, tiro aire, fotocuro. Ahora bien, ¿qué me pasó durante mucho tiempo a mí? No entendía, me decían, graba con ácido fosfórico, graba con primer ácido, capa de impregnación, capa de hibridación, me costaba entender. Ustedes tienen que entender que son sinónimos decir, es lo mismo decir, yo voy a grabar
la dentina con ácido fosfórico y estoy diciendo entonces que estoy haciendo una capa de hibridación. Estoy diciendo entonces que voy a eliminar mi barrillo dentinario. Por lo tanto, uno puede entender mejor la nomenclatura global, porque hay gente que le llama capa de hibridación, hay gente que también le puede llamar grabado total o también total etch. Total etch es grabado total en inglés. Simplemente eso. Entonces, ¿qué sucede? Decir capa de hibridación es distinto que decir total etch o grabado total. No, colegas, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Autograbado y grabado selectivo y self-etching y capa de impregnación es lo mismo. Y es lo mismo que decir que utilice un primer acídico en la dentina. Entonces, no nos confundamos. Es lo mismo decir autograbado, grabado selectivo, capa de impregnación o primer acídico. Es lo mismo, significa que estoy eliminando parcialmente mi dentina del túbulo dentinario. Decir que hago un grabado total, un total etch o una capa de hibridación o que utilicé un ácido fosfórico durante 15 segundos en la dentina, estoy diciendo que estoy eliminando el barrillo dentinario al 100%. Ahora bien, vamos a la pregunta del millón. ¿Cuáles son las marcas de sistemas adhesivos? Ahora vamos a ir a lo que son los sistemas adhesivos comercialmente. Los sistemas adhesivos. Una cosa son las técnicas adhesivas, que hay solamente esas dos, y luego son los tipos de sistemas adhesivos que tenemos. Vamos a tener sistemas adhesivos que van a tener en su composición primer común, o sea, primer solo, y vamos a tener sistemas adhesivos que tienen primer acídico. A mí durante mucho tiempo me costó saber, el que yo uso en mi consultorio, ¿es primer común? ¿Es primer acídico? Simplemente tienen que leer las instrucciones y chequear si habla un poco de todo lo que les hablé anteriormente. Por lo tanto, ¿cuáles son los sistemas adhesivos más conocidos mundialmente que tienen primer común? Single bond de la 3M. Single bond es un sistema adhesivo que tiene primer común. ¿Qué significa esto? Que si ustedes tienen esta botellita en su consultorio, tienen, colegas, que sí o sí, hacer capa de hibridación, grabar esa dentina con ácido fosfórico durante 15 segundos, porque este primer simplemente es el puente, es la molécula bifuncional que va a unir la dentina con la resina. También tenemos el adapter de 3M, de la tapita verde, que todo el mundo lo conoce, el Optibon FL, el Syntac de Ivoclar, ¿sí? Son todas marcas muy buenas. La única diferencia es que algunas vienen en un tarro, en 2 tarros o en 3 tarros, pero todas tienen primer común, y si yo utilizo alguno de estos sistemas, voy a estar haciendo capa de hibridación. Voy a tener que obligatoriamente grabar esa dentina con ácido fosfórico. 15 segundos. ¿Cuáles son los sistemas adhesivos? Por eso yo siempre soy muy categórica y soy muy insistente con mis alumnos de que una cosa son las técnicas adhesivas, que son 2, vuelvo a repetir, y otras son los sistemas adhesivos comerciales que existen. Muy bien. ¿Cuáles son los sistemas adhesivos que vamos a tener primer acídico? One Step, creo que esto es de Visco. El Scotch Bond Universal de la 3M. ¿Qué sucedía mucho? Tuve muchos colegas que me decían, uy, yo pensé que este era igual que este. No, no son iguales. Este tiene primer común, single bond, y el Scotch Bond tiene primer acídico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a utilizar ácido fosfórico en la dentina cuando utilizo estos sistemas adhesivos. ¿Sí? Y también tenemos el Adhesive Universal, que viene en esta como lapicera que es muy cómoda, de también Ivoclar Vivadent.
Estos tres, todos primer acídico. Luego tenemos el Clear Fill de Curaray, que es muy bueno, es uno de mis preferidos, que tiene primer acídico. 2 botellitas, ahora vamos a ir a eso. Una botellita, 2 botellitas, 3 botellitas, ahora vamos. Y también tenemos la versión del Adhesive en 2 botellas. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que se vio? Ahora que ya entendimos que tenemos primer común, primer acídico. Si alguien me quiere hacer una pregunta mientras voy dando el teórico, doctor Mauricio puede frenarme y puedo ir contestando porque estas dudas suelen, si no, quedar como perdidas. No tengo ningún problema en que me interrumpa. ¿Sí? Sí, doctora, justo quería comentarle que en el chat me parece que han escrito una pregunta. No sé si la podría Bien, revisar. sí, ahí voy. ¿Cómo inhibe las metaloproteínas? Son muy entusiastas. A eso vamos. Perfecto. ¿Cómo inhiben las metaloproteínas? Le voy a contestar puntualmente al doctor que pregunta sobre eso. Pero antes voy a explicar para aquellos que no saben lo que son las metaloproteinasas. Las metaloproteinasas son unas proteínas que están en la dentina que son las que generan la dentina terciaria. Si hay una injuria, el ácido de una caries, qué sé yo, generan dentina terciaria y se van como creando esa dentina. Muy bien. Ahora, el colega, que acaba de preguntar una pregunta súper interesante, pregunta cómo las inhibimos, pero tiene que haber una pregunta antes. ¿Pero y cómo se activan las metaloproteinasas? Las metaloproteinasas se activan cuando uno utiliza el ácido fosfórico en la dentina, porque es como si fuera el ácido de la caries. La dentina dice, uy, me están tirando un ácido, esto no me gusta, voy a empezar a crear, voy a activar mis metaloproteinasas, y eso no es algo bueno, se ha comprobado en artículos científicos que no es algo bueno a la larga. ¿Cómo hacemos entonces? Muy buen el aporte del colega para inhibir las metaloproteinasas. Tienen que, luego de que graban con ácido fosfórico, tiran spray, secan con la salvedad de no desecar, ¿sí? Y luego van a utilizar clorexidina al 2%. Colocan la clorexidina al 2%, no sé si ahí, doctor Mauricio, no sé si en Perú tienen al 2%, sé que Argentina no tiene, pero Uruguay sí tiene la clorexidina al 2%, colocan clorexidina y de esta manera inhiben esas metaloproteinasas, por lo cual es una muy buena aclaración del esquema anterior que les mostré, es luego de que coloco el ácido fosfórico, limpio, lavo, seco y coloco clorexidina para luego ir con mi primer. No sé si quedó clara. Perfecto. Sí tenemos. Perfecto. Entonces, bienvenidos. Puede ser mismo, creo que los endodoncistas también utilizan la clorexidina al 2, así que bueno, le roban a algún endodoncista amigo un poquito y ya con que tengan una jeringuita, acá lo venden como en tarros de litro más o menos, la clorexidina, entonces un tarro nos dura 1000 años. Pero básicamente las metaloproteinasas se inhiben de esa manera. Luego del ácido fosfórico, clorexidina al 2, tiran un poquito de aire y luego van con todo el sistema de primer, frotan, tiran un poquito de aire, adhesivo, tiran un poquito de aire, fotocura. Muy bien, continuamos. Primer común y primer acídico. Estas eran entonces las versiones. Si gustan, pueden sacarle una foto a la pantalla. La idea es que esto les quede, o un screen de pantalla a los que están desde el celular. La idea es facilitarles y que esto les quede para todos los colegas. Ahora bien, ya entendimos las técnicas adhesivas, ya entendimos los sistemas adhesivos que hay en el mercado, cuáles tienen primer común, cuáles tienen primer acídico. Pero ahora también hay que entender por qué vienen en un tarrito, en 2 tarritos o en 3 tarritos y ya la gente se empieza a desquiciar y dice, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué separan todo y me entrevero? Entonces, básicamente es muy sencillo de entender. El gold standard el gold standard actual, el que mejor rendimiento a nivel estadístico en los artículos científicos, el que tiene mejor rendimiento de adhesión, ¿sí? Es el Optibone FL.
si tienen en Perú acá Optibón FL, en Uruguay no hay, si ustedes tienen Optibón FL, vayan corriendo a saquear esa casa dental porque es el mejor. Se ha comprobado cuando han comparado muchos sistemas adhesivos de un paso, de dos pasos, o mismo de los que son de dos pasos entre sí, es el que mejor adhesión tiene. ¿Tá? Luego, el segundo mejor es el Clearfield de Curaray. Este tampoco lo venden en Uruguay, nosotros lo conseguimos cuando vamos a visitar amigos en Chile o en Brasil. El Curaray tampoco llega a Uruguay, pero se puede llegar a conseguir. También es el segundo mejor. Es como que si yo les dijera que acá tenemos al Mercedes-Benz y acá tenemos al BMW. ¿Se entiende? 1 y 2, pero en verdad son casi lo mismo. Porque si a mí me regalan un Mercedes-Benz o me quieren regalar un BMW, yo estoy fascinada igual. Entonces, ¿qué es lo que les tengo para decir? Además de que estos dos son los mejores a nivel mundial, vieron que tenemos una diferencia, que uno hace capa de hibridación, elimino totalmente de mi barrillo dentinario, y otro hace capa de impregnación, incluyo mi barrillo dentinario. Ahora bien, ¿cuál es la pregunta del millón, doctora? Pero ¿cuándo elijo hacer una capa de hibridación y cuándo elijo hacer una capa de impregnación? Tranquilos, que ahora les voy a explicar por qué una o por qué la otra. Y por qué tienen que elegir en algunos casos una y por qué tienen que elegir en algunos casos la otra. Si me está escuchando algún colega de Uruguay, ya que les comenté que no, el Optibón no llega, el Clearfield no llega, pero el que sí llega es el Syntac, digo claro, Vivadent, que lo vende la casa Dental Castro, que son grandes amigos, y este es el gold standard de los sistemas adhesivos. O sea, todos compiten, sería como el Rocky Balboa de los sistemas adhesivos. Todos compiten, quieren competir contra él. ¿Sí? Y cuando hay que comparar a algún sistema adhesivo su rendimiento, lo comparan con el Syntac. Entonces el Syntac es muy, pero muy bueno. Ahora bien, vamos a pasar a entender lo que son que vengan en un frasco, en 2 frascos o en 3 frascos. ¿Qué es lo que se vio? Se creó los sistemas adhesivos, por un lado, tenemos un primer en una botellita, como es el caso del Syntac, que trae solo el primer común, luego trae un adhesivo y luego trae un heliobond. El heliobond y el adhesivo son BGMA, o sea, son resinas, con la salvedad de que el adhesivo no tiene el fotoiniciador y el heliobond sí. Por lo tanto, van a colocar primer, froto 1 minuto, tiro aire para que se evapore el vehículo, luego coloco el adhesivo, dejo actuar 20 segundos, tiene un poquito de aire, y luego coloco la capa de heliobond, coloco heliobond, tiene un poquito de aire, y ahí fotocuro recién la capa de heliobond. Muy bien, entonces, disculpen, hoy tengo el dedo loco, no sé qué me pasa. Entonces, como les comentaba, nosotros tenemos que los sistemas adhesivos pueden venir separados. Primer por un lado y luego el adhesivo. El Optibón FL lo que tiene es que viene primer común por un lado y el adhesivo por el otro. ¿Por qué? Porque se vio estadísticamente en los artículos científicos cuando se compararon que los que tenían mejor rendimiento era cuando el primer y el adhesivo no estaban juntos en una sola botella. Era cuando estaban separados y no se mezclaban. Se vio que eso tenía mejor adhesión, ¿sí? Y si no, tienen la opción de que venga todo en uno. Adhesivo más primer. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente acá cuando viene todo en uno? Dice así, como el primer, utilizan la idea de los imanes que yo les había explicado. El primer es el puente que tiene una pata hidrofílica y una pata hidrofóbica. Pero luego tengo el adhesivo que es hidrofóbico, no le gusta el agua. ¿Qué va a pasar cuando yo lo coloque entonces? Va a ser como un imán. Las partes que no les guste el agua se van a ir para arriba y las partes que les guste el agua se van a ir para abajo. La patita hidrofílica del primer se va a ir a unir a la dentina y luego todas las patitas que no les guste el agua hidrofóbicas quedan mirando hacia arriba. Entonces yo lo que voy a hacer si utilizo
como se llama muchas veces, one step o all in one, ¿sí? Todo en uno, pongo primero una capa frotando 1 minuto pensando que está actuando el primer. Tiro un poquito de aire, genial. Luego tomo otra gota del mismo frasco y digo, bueno, ahora va a actuar el adhesivo. Coloco, tiro un poquito de aire y fotocuro. Si ustedes me preguntan, no les aconsejo porque se ha visto que tienen como menor adhesión los de un solo paso, producto de tener los productos mezclados, por así llamarlo, y decirlo de una forma sencilla para que lo entiendan. Entonces, si pueden, les aconsejo que compren siempre los sistemas adhesivos que vengan en 2 pasos o en 3 pasos, como es el caso del Cintac. Y para los amigos que son de Uruguay, lo que tiene el Cintac es que es muy caro, es muy caro. Entonces, si quieren tener algo más parecido a lo que sería un Optibond FL, lo que pueden hacer es comprarse el de 1 paso y luego comprarse el frasquito de Heliobond, que es el adhesivo puro. De esta manera van a tener primer en uno y adhesivo puro en el otro. Por más que acá en el primer estén mezclados, no hay problema porque va a pasar lo de la adhesión, como les comentaba, de los imanes. Luego tenemos el one step. Ya vi que hay 2 preguntas tal vez, ahora las contesto. El one step es lo mismo. Viene el primer acídico, por lo tanto ese primer tenemos un ácido débil, y además el adhesivo, todo en un paso. ¿Qué voy a hacer? 3 capas. Una primera para primer acídico, una segunda si quieren adhesivo, y para engrosar una más. Tanto el one step, el Scotch Bond o el pencil. A mí me gusta mucho, y además hemos visto en los artículos científicos, mismo el que les pasé al principio, que tiene dos frascos. Tengo primer acídico por un lado y adhesivo solo por el otro. Si me preguntan a mí, esto es una apreciación ya más personal, a mí me gusta mucho el Clearfield de Curaray. ¿Por qué? Porque está en un buen ranking, pero además yo lo considero más biológico por algo que les voy a explicar ahora más tarde, que es porque hace lo de la capa de impregnación y deja un poquito de barrillo dentinario. Creo que la doctora Gabriela quiere preguntar algo. Mauricio. Sí, doctora Gabriela, por favor, podría escribir en el chat su pregunta si fuera tan amable. Acá veo que un doctor pregunta el de Tokuyama. Realmente no me conozco todas las marcas del mercado, hay un montón, hay realmente muchísima cantidad de marcas. Simplemente tienen que leer los prospectos, ver si habla algo de autograbado, ver si habla algo de capa de hibridación o capa de impregnación, si habla de grabado total. Simplemente, ahora ustedes entendiendo las técnicas adhesivas, pueden traerle el adhesivo que sea, que ustedes van a saber si están haciendo capa de impregnación o capa de hibridación. Doctora Gabriela, ¿puede escribir aquí su pregunta? Si no, continuamos. Cuando esté la pregunta, Mauricio, la vuelvo a hacer. Entonces, tenemos primer común, primer acídico en un frasco, en 2 frascos o en 3 frascos. Lo ideal, si me preguntan a mí, es en 2 frascos. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Acá la vamos a complicar un poquitito más. Estamos hablando siempre en dentina, ¿sí? Primer es en dentina. No uso primer en esmalte porque no necesito unir nada que sea húmedo con algo seco, ¿sí? Muy bien. Sistemas adhesivos. Ahora, ¿qué me pasaba a mí? Me pasaba durante mucho tiempo que me decían, pero, ¿y esto? Me decían, ¿hiciste capa de hibridación? ¿Hiciste capa de impregnación? ¿Usaste uno de quinta? ¿Usaste uno de cuarta? 2 pasos. Me hacía un mareo que me explotaba la cabeza. Por eso es una curva de aprendizaje y por eso no hay cosas complejas, sino la suma de cosas sencillas. Muy bien, vamos ahora a entender entonces que existen generaciones también para los adhesivos y pueden tener colegas como por ejemplo un gran rehabilitador al cual aprecio mucho y que mismo ahora lo tenemos
acá en Uruguay, en nuestro instituto, dictando su curso Full Aesthetic, que es espectacular, él no habla tanto de si hace capa de hibridación o capa de impregnación y no habla tanto de si usa un paso, dos pasos o tres. Habla más que nada de las generaciones. Pero como les decía al inicio, son sinónimos. Es todo lo mismo. ¿Qué significa que sea todo lo mismo? Tenemos de cuarta generación. Que yo hable y les diga, este sistema de doctores, es de cuarta generación, significa que les estoy diciendo que tengo el primer y el adhesivo separados. Tengo primer y adhesivo en dos botellas. Ven que acá en el esquema, esto también le pueden tomar una fotografía sin ningún tipo de problema, tenemos el primer común en una botella y el agente adhesivo en otra. Dos botellas. Cuarta generación. Que a su vez estoy diciendo con cuarta generación que estoy haciendo grabado total. No existen adhesivos de cuarta que hagan grabado selectivo dejando un poquito el barrillo entero. No existe. Decir que el adhesivo es de cuarta generación es lo mismo que decir que hice un grabado total de la dentina. Es lo mismo que decir que hice una capa de hibridación. Es lo mismo que decir que utilicé ácido fosfórico en mi dentina. ¿Me siguen? Y es lo mismo, porque también la gente se entrevera con las etapas, decir que utilicé de 3 a 4 etapas. Una primera etapa donde grabé, una segunda etapa donde lavé y enjuagué, una tercera etapa donde tomé el frasquito de mi sistema adhesivo, que era el primer común, y lo froté durante un minuto y tiré un poquito de aire. Y una cuarta etapa donde tengo el agente adhesivo y froté un poquito, ¿sí? Y grabé y coloqué mi adhesivo en mi dentina y fotocuré. Entonces, decir que tengo un sistema adhesivo de cuarta significa que hice una capa de hibridación, eliminé totalmente mi barrillo dentinario, como con ácido fosfórico. Que además el sistema adhesivo que utilicé no vino todo en una botella, vino en dos. Utilicé un sistema adhesivo que viene en dos botellas. La marca no me interesa. Puede ser la marca Mariano Olivera. No me interesa. Vienen dos frascos, es de cuarta generación. Luego tenemos los de quinta generación. Los de quinta generación, doctor Mauricio, la doctora Gabriela sigue levantando la mano, no sé si quiere escribir o no sé qué pasó ahí. Luego tenemos los de quinta generación, que ¿qué significa que sea de quinta generación? Que vamos a hacer un grabado total, que vamos a grabar esa dentina con ácido fosfórico, que vamos a enjuagar, y la diferencia es que el primer y el adhesivo vienen en una sola botella. Cuarta generación me vienen dos botellas, quinta generación me viene una botella. Todos primer común, ¿por qué? Porque hago grabado total, ¿por qué? Porque hago capa de hibridación. Disculpen que sea tan reiterativa, pero es la única manera de machacarlos y como no los puedo ver, de hacer que lo entiendan a fuego. Vamos ahora con sistemas adhesivos de sexta y de séptima generación. Todo esto está en el artículo científico que les mostré. Los sistemas adhesivos de sexta y de séptima generación ya les estoy especificando y aclarando que son sistemas adhesivos autogravantes. Son de grabado selectivo. Hago capa de impregnación. Dejo parte de mi barrillo dentinario. No existen sistemas adhesivos de sexta y de séptima que hagan grabado total. No existe. No hay. Decir que tengo un sistema adhesivo de sexta generación o de séptima generación significa que estoy grabando esa dentina no con ácido fosfórico, con primer acídico. Estoy creando capa de impregnación. Dejo un poco de mi barrillo dentinario. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre sexta y séptima? Entre sexta significa que tengo dos pasos y que me vienen dos frascos. Uno, que es el primer más el ácido, en un tarrito, y otro, el agente adhesivo, por separado en otro frasquito. Entonces tengo una primera etapa
de primer acídico y una segunda etapa del agente adhesivo propiamente dicho. Decir que es de sexta es decir que tengo 2 etapas, es decir que tengo un ácido y primer, y es decir que tengo un agente adhesivo en otra botella. Ahora bien, los de séptima generación, ahora tenemos hasta una octava generación, pero para no marearlos, los puse de séptima generación. Los de séptima generación vienen todo en uno. ¿Pero qué significa séptima generación? Porque si ustedes miran, acá viene todo en uno también. Es lo mismo que yo diga, tengo un frasquito, tengo un sistema adhesivo de un frasco. ¿Es lo mismo que yo diga de quinta o de séptima? No, no es lo mismo. Porque el de quinta yo sé que hago capa de hibridación, elimino totalmente mi barrillo dentinario porque tengo que grabar con ácido fosfórico. Y en el de séptima generación sé que estoy haciendo capa de impregnación, dejo parte de mi barrillo dentinario y estoy grabando con un primer acídico. ¿Cuál es? ¿Qué tiene la séptima generación también? Viene todo en un frasco. Primer, adhesivo y ácido. Tenemos 2 preguntas. Buenos días, Optibón FL es de sexta generación. Ahora vamos. Yo ya los conozco a los dentistas. Les vamos agregando cosas y ya la cabeza empieza a... Les voy a mostrar un esquema para que puedan sacarle una foto en donde ahora se les unen todos los conceptos. ¿Poder enviar el código para obtener los artículos, por favor? No hay ningún problema. Al final de la charla vuelvo a poner el código QR y lo pueden tomar desde allí. Continuamos. Entonces, tal cual decía nuestro colega, ¿cuál es de cuarta, cuál es de sexta? Muy sencillo de entender. Cuando termine este esquema, quiero que le saquen una foto, quiero que se la impriman, se la pongan en el primer cajón de su consultorio y cuando tengan dudas, la miren. Va a llegar un momento en que se les va a grabar. Primer común, si bien un solo frasco, es de quinta generación. Vamos una para atrás. Un solo frasco, quinta generación, un solo frasco, pero en grabado total. Tengo un primer, no tengo ácido y tengo un agente adhesivo. Entonces, primer común. Cuando yo hago con primer común, solamente tengo de cuarta y de quinta generación, dependiendo de si vienen en un frasco o en 2. Y primer acídico, tengo solamente de sexta o de séptima generación. Es muy sencillo. La diferencia es, uno va a venir en un frasco, otro va a venir en 2 frascos. Entonces, dijimos que primer común son los que tienen cuarta y quinta generación. Como por ejemplo, si vienen en un solo frasco, son de quinta generación. Si vienen en 2 frascos, son de cuarta. Si vienen en 3 frascos, también son considerados de cuarta generación. Primer acídico. Tenemos de séptima generación los que vienen en un frasco, que era un poco lo que les estaba explicando en el cuadro anterior, ¿sí? O tenemos de sexta generación si vienen los 2 separados. Pero ¿qué estoy queriendo decir entonces? Que este vendría a ser el resumen total de la charla de hoy, que tengo en primer acídico 2 generaciones. No existe en primer común de sexta y de séptima generación. No hay. Decir que tengo un sistema adhesivo de sexta generación, estoy diciendo que tengo un primer acídico. Estoy diciendo que hice una capa de impregnación. Estoy diciendo que grabé entonces mi dentina con un primer acídico y dejé parte de ese barrillo dentinario. Y estoy diciendo también que vienen en 2 tarritos. Si dijera de séptima, es todo lo mismo, solo que viene en un frasquito. Lo mismo para el otro lado. Decir de quinta o de cuarta, estoy diciendo que tuve que grabar previamente con ácido fosfórico mi dentina. Primero. Estoy diciendo también, porque es todo el mismo idioma, todo lo mismo. Todo lo mismo. Estoy diciendo también que hice capa de hibridación y grabé esa dentina con ácido fosfórico. Estoy diciendo que eliminé todo mi barrillo dentinario. Ahora bien, 4 preguntas, ya vamos, ya vamos, ya vamos. Me encanta que sea interactivo, si no se duerme. Clearfield de Curaray es de sexta generación, perfecto. Para Optibón, sí o sí, grabado total, perfecto, exactamente lo que veníamos explicando. ¿Por qué grabado total? Porque uso primer común. Primer común. Primer común necesita la etapa previa de grabado total. Disculpe.
Ahí voy viendo. Existe la octava generación, sistemas adhesivos universales por monómeros funcionales. Bueno, acá tienen otro colega que anda muy bien. Ahora bien, la pregunta del millón. La pregunta del millón, a ver si alguien me la hace. ¿Qué hacemos, Mariana, cuando grabamos total y cuando grabamos parcial? ¿Cuándo yo voy a hacer un grabado, voy a hacer una capa de hibridación y cuándo voy a hacer una capa de impregnación? ¿Cierto? Acá sería una capa de hibridación, elimino por completo mi barrillo dentinario, y acá sería una capa de impregnación, elimino parcialmente mi barrillo dentinario. La pregunta es muy, muy sencilla. La pregunta es muy sencilla. ¿Por qué uno y por qué el otro? Es tan fácil como entender. ¿Cuándo voy a elegir uno, Mariana? No entiendo nada, estoy súper perdida. ¿Cuándo voy a elegir capa de hibridación? ¿Cuándo voy a elegir capa de impregnación? Habíamos dicho, disculpen. Habíamos dicho, entonces, que capa de hibridación elimino todo el barrillo dentinario. Y capa de impregnación elimino hasta cierta parte. ¿Cuándo una? ¿Cuándo otra? Acá necesito que me sigan detenidamente y no estén hablando en el chat, presten atención porque si no se van a perder. Esto les voy a decir porque realmente yo soy una persona que odio los números, odio la receta de cocina. ¿Cuánto mide, no sé, las micras de la... No me acuerdo. La realidad es que no me acuerdo. Me acuerdo de los conceptos, que es lo importante, lo que tienen que entender. Entonces, hace mucho tiempo, lo que pasó fue que salió un artículo científico que decía que si este es el túbulo dentinario, ¿sí? Y pongámosle, como les digo, mide 10 micras, no mide esto, así que no lo repita, pero pongamos que mide 10 micras, la capacidad del sistema adhesivo de penetrar ese túbulo dentinario es de 7. Por lo tanto, ¿qué era lo que pasaba? Nos quedaba una diferencia de 3 milímetros de aire, donde estaba el filamento de la dentina, ¿no? Y en donde cada vez que el hombre masticaba, generaba una diferencia de presión donde iba hinchando el filamento. ¿Y qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que pasaba? Daba sensibilidad posoperatoria. Daba sensibilidad posoperatoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente no tenía la capacidad de penetrar todo lo que nosotros grabábamos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Dijeron, ok, capa de hibridación, eliminar todo el barrillo dentinario es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. ¿Por qué es muy bueno? Porque la adhesión que se comprobó es muy buena, las cosas no se caían, pero ¿cuál era el problema? Daba sensibilidad posoperatoria. Hasta ahí me siguen. Entonces, ¿qué pasó? Dijeron, bueno, paso siguiente, no grabemos totalmente el túbulo, si vimos esto. Lo que, obviamente, el que descubrió esto toda la vida fue Pascal Magne, que lo amamos todos los rehabilitadores, pero básicamente, ¿qué fue lo que vio? Dijeron eso, entonces dijeron, bueno, vamos a crear un sistema adhesivo con un ácido más débil, por eso salió capa de impregnación, donde sea más biológico, y lo que graba sea, por ejemplo, graba hasta 5 micrones. Por lo tanto, la capacidad del adhesivo, si dijimos que era de 7, le da y le sobra para sellar y para tapar todo y que no nos quede ningún tipo de aire que nos genere sensibilidad posoperatoria. Ahora bien, no quiero entreverarlos muchísimo más. Está bien, porque como veo que están más atentos. Ahora bien, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que la adhesión, ya no la sensibilidad posoperatoria, la adhesión era mejor cuando hacían capa de hibridación que cuando hacían capa de impregnación. Se perdía un poquito la adhesión acá, pero era más biológico porque no daba dolor posoperatorio. ¿Sí? Pero esto fue un concepto que todos nos quedamos y durante yo muchísimo tiempo dije, bueno, prefiero algo más biológico, que igual a mí no es que las resinas me caen cuando uso capa de impregnación, me quedo más tranquila, al paciente no le duele,
todo el mundo súper feliz y genial. Esto es algo que era la tendencia mundial que venía antes de la pandemia. En pandemia, no sé si, bueno, hay un montón de rehabilitadores, ya veo por acá, Pascal Magnier salió a enloquecernos a todos y a decirnos que había hecho un estudio y se había dado cuenta que en verdad esta teoría, porque esto suele pasar mucho en los artículos científicos, tienen mucho eso, van para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Entonces dijo, no, en verdad, el problema acá no era tanto por el aire que quedara acá abajo, sino porque era muy delgada la capa de adhesivo que se generaba. Por lo tanto, él dijo, para que no pase esto de que o gente sensible a la operatoria, que también puede estar asociado, no quiero que me vengan a la yugular, puede estar asociado al tipo de lámpara que usan, a poder fotocurar todo hasta el fondo, bueno, en fin. Lo que todos ya sabemos de facultad. Dijo él, esta capa es muy finita, muy delgadita, entonces lo que tenemos que hacer es, si quieren utilizar capa de hibridación, que tiene mejor adhesión que la impregnación, colóquenle una capita hagan más grueso la capa de adhesivo, o coloquen 2 o 3 capas de adhesivo, o por ejemplo el Optibone FL es un adhesivo, por eso está en el ranking mundial como el mejor, es un adhesivo como con relleno, ¿tá? Tiene más carga, o también para los tercermundistas, porque obviamente Pascal Magnier está en Europa, para los tercermundistas lo que podemos hacer es agarrar un poquito de resina fluida, un poquito de resina flow, y humectar la cavidad con eso. Sin más preámbulo, continuamos. Ahora bien, yo vieron que les dije que ustedes lo que van a hacer es grabar el esmalte 30 segundos y si van a grabar la dentina porque van a hacer una capa de hibridación, porque van a utilizar un primer común, van a grabar 15 segundos. Ahora bien, ¿cómo hago eso, Mariana? ¿Grabo el esmalte, saco el aire y...? No, si dijimos que el esmalte se grababa 30 segundos, lo que ustedes van a hacer es colocar, tienen que comprarse alguno de los sistemas, de las jeringas de ácido fosfórico que tenga una cierta consistencia, ¿verdad? Una cierta consistencia, porque no ustedes apretan y ahí se les va todo el chorro. Tiene que tener una cierta tixotropismo, por así llamarlo, y que quede en el lugar, esos que son como gel. No me acuerdo qué marca es bien la que lo tiene así, pero hay un montón. Entonces van a colocar en el esmalte, van a contar. ¿Cuándo van a contar? Cuando van a contar no arrancan desde el 1, no arrancan 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, tienen que contar desde el 101 para poder que sea un segundo por completo. Cuando ustedes dicen la palabra 101, crean un segundo. Si ustedes dicen 1, crean menos de un segundo. Entonces, lo que tienen que hacer es, yo en mi consultorio estoy todo el tiempo contando hacia adentro. 101, 102, 103, 104, 105. Y lo que van a hacer es grabar el esmalte, ¿cierto? Con ácido fosfórico. Cuando llegan al número 115, se van a ir a grabar la dentina. Y cuando ustedes llegan al 130, van a haber tenido grabada 30 segundos el esmalte y 15 segundos la dentina. Voilà. Spray. Y ahora vamos a la parte del desecado, porque yo tengo que al esmalte desecarlo para que se me genere esa parte cretácea, y a la dentina tengo que cuidarla, tengo que evaporar esa agua, pero no la puedo desecar. ¿Cómo lo hacemos? Coloco una torunda de algodón bien compactada aquí, o puedo colocar teflón bien compactado en la dentina para protegerla. Voy a secar bastante, desecar bien el esmalte va a quedar bien cretáceo, retiro la torondita, retiro el teflón y tiro un poco de aire a 2 centímetros para evaporar esa agua y no deseque. Muy bien. Ahora vamos a aplicar un poco todo esto que estuvimos hablando a casos clínicos, porque todo bien con los sistemas adhesivos, para el odontólogo le gusta ver dientes. A mí me gusta ver dientes también. Entonces les traje, por ejemplo, algunos casos para poder razonar juntos. Esta paciente, ustedes ven acá, parece que tuviera una fractura, pero la realidad es que ella no tiene una fractura ahí, sino lo que tiene es que ese diente salió con esa forma y le faltaba todo este pedazo. Por lo tanto, acá no es que hay dentina, es todo esmalte. Por consiguiente, ¿cómo van a hacer acá? ¿Qué van a poner?
¿Qué van a poner? A ver si alguien me contesta en el chat. ¿Qué van a poner ahí? Están hablando de marca, ya lo veo. ¿Qué van a poner? ¿Van a poner un sistema adhesivo tipo primer? ¿No? Total Edge, perfecto, doctor. Total Edge. Entonces, grabado total, excelente. Grabo 15 segundos el esmalte, tiro aire. ¿Y luego qué pongo? ¿Qué tapa pongo? Adhesivo común. Excelente el doctor, excelente, excelente, estoy muy contento. Adhesivo común. Perfecto, adhesivo común. ¿Por qué? Porque es todo esmalte. No necesito unir ningún puente entre agua y seco. Por lo tanto, hicimos la resina, esto fue en el inmediato, dejamos que se humecte y caracterizamos un poco con pigmento blanco, algunas liñitas, antes y después. Ahora bien, tenemos una niña que tendrá, Caro, unos 10 años. Se creó una fractura, se cayó y se quebró el diente, muy cerquita, casi cerquita de su pulpa, evitamos la endodoncia, no se tuvo que hacer endo. Entonces, acá, ¿qué tipo de técnica adhesiva utilizarían? Porque acá sí lo que tenemos es dentina. Además del esmalte, tenemos dentina. ¿Qué vamos a utilizar? Grabado total, capa de hibridación, elimino todo mi barrillo dentinario, o capa de impregnación, incluyo un poco de mi barrillo dentinario. Excelente, ¿cómo están? Están despiertos, tomaron café ahí en Perú, qué bueno. Vamos a hacer capa de impregnación. ¿Por qué? Porque corremos riesgo, es una niña joven, estamos cerca de su pulpa, entonces no nos juguemos porque la unión queremos que sea totalmente perfecta. Hagamos capa de impregnación. Entonces, un poco aquí, lo que ven es el antes y después de Carolina en el inmediato. Hicimos una técnica de estratificación, que es un poco también lo explico en mi curso de Linguando, y resinas anteriores, resinas posteriores, carillas. Entonces, lo que podemos ver es un antes y un después. Antes y después. Tratamos de copiar al máximo ese borde translúcido. Esta manchita blanca, no me odien, le pedí que para sacársela, pero la mamá no quería. Antes y después. Luego de totalmente humectada la resina. Esto es a los días, ¿sí? Controla los 2 meses. Perfecto. Sepan un detalle, cuando hacen una resina, demora casi un mes en realmente absorber todo el agua, o 2 semanas les dirían absorber toda. Ahora vamos, doctor Chávez, si usa algún protector pulpares. Muy buena, muy buena. Ahora en el final la respondemos. En cuanto a las resinas, lo que le decía es, tienen que esperar bastante, no es tira un poquito de agua y ya absorbe todo el agua y dejó de quedar en ese color medio grisáceo que nos quedan a veces las resinas. Tiene que realmente absorber todo el agua nueva. Ahora bien, vamos a complicarla un pelito más, porque ya que estamos, nos queda un ratito y ya termino para dar unas rondas de preguntas. Vamos a complicarlo un poquitito más. Este es un paciente que tuvimos que hacerle tratamiento de conducto, obviamente, porque tenía oscurecido, y cambiar esta corona, que era una corona que le había hecho otro colega, por una corona nueva, más parecida a su diente. Tenemos aquí el diente y tuvimos que hacer tratamiento de conducto. Decidimos colocar un perno, pero no tanto por la cantidad de estructura, porque igual podríamos haber hecho con esta estructura una capilla o qué sé yo. La realidad es que tenía una sobremordida muy marcada y decidimos colocar un perno y hacer una corona total. Ahora, ¿qué sistema adhesivo uso adentro de un perno? Cuando voy a hacer un perno. Primero, en dientes anteriores utilizo siempre pernos de fibra. Por más que sé que las tendencias, gracias a Dios, hoy en día vienen más hacia nuestro lado, pero si tenemos colegas que utilizan más la odontología conservadora, no conservadora, sino la más antigua, por así llamarlo, no les gusta mucho los pernos de fibra cuando hay poco remanente. En el caso puntual de este paciente que era férico, teníamos un buen remanente y podíamos poner un perno de fibra, pero yo hoy en día casi siempre utilizo perno de fibra
sobre todo para el sector anterior. La marca que más me gusta es Macrolog. Ahora bien, ¿qué sucede cuando yo voy a colocar un perno de fibra? Estoy en una cavidad que es oscura. Estoy en una cavidad que tiene una sola entrada y una sola salida. Si yo grabo adentro del conducto, es muy difícil que pueda eliminar todo el adhesivo que queda en la punta de abajo. Y es muy difícil que yo pueda fotocurar con mi lámpara, por más que tenga la última balo del mundo, llegar a fotocurar allá abajo. Por lo tanto, este es un sistema adhesivo más que tenemos, que es más allá del cementado. El cementado dual, todo bien. Cementado dual, todo bien. Más allá del cemento, tengo que usar un sistema adhesivo. ¿Qué sistema adhesivo para mí es el mejor para pernos? Es el Multilink adhesivo A más B, se llama, ¿tá? Lo que se hace es, se viene como en un frasquito, ven que aquí tienen A más B, colocan, lo venden junto con el cemento, ¿sí? Que es verdad que tiene un fotoiniciador, el cemento, pero es dual, o sea, y es hasta autopolimerizable, en verdad, según las instrucciones. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Limpian la cavidad, está todo impecable, y lo que van a poner es sistema adhesivo A más B. ¿Por qué? Porque lo que hace es autoacondicionante, autopolimerizante, es fantástico, es auto todo, no tengo que preocuparme por nada. Entonces coloco en el conducto el sistema adhesivo que voy a colocar una gotita del A, una gotita del B, la mezclo y la coloco en el conducto. Y luego sí voy a ir con un cemento dual para cementar mi perno. Si me preguntan a mí, el que más me gusta para cementar de sistemas adhesivos, este es el que más me gusta. Y de cementos, el que más me gusta para cementar los pernos de fibra es el Rebilda de Boco. No sé si ahí en Perú venden el Rebilda de Boco, pero es muy lindo porque lo que nos permite es un cemento resinoso dual que nos permite cementar el perno y además crear el muñón hacia arriba con el propio cemento. Tenemos aquí, colocamos, generamos el muñón, y luego ya tallamos e hicimos una corona de circonio con disilicato y un poco de estratificación. Antes y después. Antes y después. Ahora bien, hay una realidad que uno tiene que entender, nos queda poquito tiempo, que es los espesores, porque ¿qué pasa? Ahora estuvimos hablando todos lo que son o clases 1 molares o lo que es, por ejemplo, una resina de un anterior fracturado y demás. Genial. ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos una carilla anterior? Lo mismo, tengo que entender el espesor del esmalte para entender también cuánto voy a profundizar en mi carilla para entender si estoy en esmalte o estoy en dentina. Entonces, esto es algo que lo explico también mucho en mi curso, tenemos distintos espesores de esmalte. ¿Por qué les explico esto? Por el artículo que va a venir luego. El esmalte cervical mide entre 0,3 y 0,5, el medio mide entre 0,5 y el incisal entre 0,7 y 1 y el del borde es de casi 1,5. Muy bien, cuando hago una carilla, o por más que yo trate de estar, voy a tallar sobre mi mocap y toda la historia, pero obviamente que dependiendo de si yo voy a pasar de, este esquema es del doctor Merino, que es el doctor, por eso lo coloqué, y el artículo científico que explica esto que él muestra así, es de Burel y Calamity Coachman, que es excelente, si lo pueden leer luego es espectacular, que habla de la incidencia del color en las restauraciones. Entonces lo que dice es, si vamos a querer cambiar solamente la forma, vamos a estar con un lente de contacto de 0,3 milímetros. Si queremos pasarnos de un color oscuro a un color más claro, necesitamos más profundidad y tenemos que tallar 0,5 milímetros. Y si luego tenemos un diente, por ejemplo, endodónticamente tratado, que está oscurecido y queremos colocarle una carilla, para llegar a un color A1 tenemos que tallar 0,9 milímetros. Este caso de este paciente vino a mí porque no le gustaba la forma de tambor que tenían sus dientes. En este caso a él le hicimos resinas, pero ¿qué hubiese pasado si le hubiésemos hecho lentes de contacto para cambiar solo esa forma? Estaría todo perfecto. Simplemente hubiese grabado todo con ácido fosfórico 30 segundos porque estoy en esmalte y hubiese colocado el adhesivo puro.
antes y después. Estas son resinas, antes y después. Ahora bien, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, en el caso de esta paciente, donde yo tengo un sustrato muy feo de color? Según el esquema que les acabo de mostrar, voy a tener que profundizarme bastante y seguramente me quede bastante en dentina. ¿Sí? Y además, las resinas tengo que tener la mayor cantidad de adhesión posible. Pero por más que me quede en dentina, no es que estoy tan próxima a la pulpa tampoco. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo lo que sí utilizaría sería una capa de hibridación, grabar con ácido fosfórico porque tiene mejor unión. Porque tiene mejor unión. Antes y después. ¿Sí? Y el último paciente, por ejemplo, tenemos estos casos que son de rehabilitaciones más complejas, donde hay muchos sustratos, sea en algunos esmalte, en algunos resina, y van a tener que combinar estas distintas cosas. Porque, por ejemplo, por vestibular yo puedo gastar poco y estar en esmalte, pero este paciente tenía gastritis y por palatino ya estaba en dentina. Entonces yo acá directamente casi ni tallé cuando hice mi rehabilitación de carillas taco y aumento de dimensión vertical. Que esto lo muestro todo paso a paso en mi curso. Pero sí, los sistemas adhesivos, las técnicas adhesivas iban a ser distintas por vestibular que palatina. Aquí tenemos el caso. Hicimos tabletop posteriores porque hicimos aumento de dB antes. Hicimos un diseño digital, obviamente, antes. La prueba de mockup, antes y después. Y obviamente esto fue lo que fue